Hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. It's a big honor again for my family and for me to be with you in this morning. Es un honor otra vez yo y mi familia estar aquí con ustedes. Just to enjoy the presence of our mighty Lord. De disfrutar la presencia de nuestro Dios. As we sing, Mientras cantábamos, the reason we live is to worship you. mientras que cantábamos, el razón que vivimos es para adorarte. And let me tell you, it's not about taking and giving. Y déjame decirte, no es de tomar y edificar. It's not like I am worshiping, I'm giving the praise to the Lord and He receives it. No es como si yo estoy orando y adorando a Dios y yo estoy recibiendo. And it's not about God giving me a blessing and I receive it. No es de que Dios me está dando una bendición y yo lo recibo. That's not the reason we live. Esa no es la razón que nosotros vivimos. We live to worship Him. Vivimos para adorarle. That means it's a state of complete satisfaction. Entonces es un estado de satisfacción completa. Every time, if I have, if I don't have, the same. Si tengo o si no tengo, es lo mismo. And I believe you noticed that from yesterday to tonight. Y yo creo que Today. tú puedes mirar desde ayer hasta hoy, Because maybe we do something different between yesterday and today. porque a lo mejor hemos hecho algo diferente desde ayer hasta hoy, But His presence still the same. pero su presencia sigue siendo igual. Our God is still our God. Nuestro Dios sigue siendo We nuestro changed, Dios. our worship changed, everything changed, but He is never ever changed. Nosotros cambiamos, nuestra adoración cambia, pero Él nunca cambia. That's why we live, Y por eso vivimos, to worship this mighty God. para adorar a este Dios poderoso. And as the Lord lead us yesterday in songs and worship and prepare everything, Y mientras Dios estaba llevándonos en esa alabanza para preparar todo, I notice it's the same happened today. entonces lo mismo pasó hoy. All the songs, every scripture, everything we did related to what the Lord will teach us in this morning. Todo lo que hicimos hoy, los cantos, las palabras de los cantos, todo está conectado a lo que Dios nos va a hablar hoy con la escritura. So we are continue this day the message which the Lord teach us yesterday from the book of Nehemiah chapter 4. Entonces voy a continuar con el mensaje que Dios nos llevaba ayer en Nehemías capítulo 4, Verse 14. verso 14. If you are able, please open your Bible and stand with me to honor God's word Si puedes abrir su palabra y ponerte de pie and read it together. para honrar la palabra de Dios y leer juntos. Nehemiah chapter 4 verse 14. Nehemías capítulo 4, verso 14. And I looked Luego mientras and arose revisaba la situación, and said to the nobles, reunía a los nobles to the leaders, y a los demás del pueblo, and to the rest of the people, y a los demás del pueblo, do not be afraid of them. y les dije, no tengan miedo al enemigo. Remember the Lord, Recuerden al Señor, great and awesome, quien es grande y glorioso, and fight for your brethren, y luchen por sus your hermanos, sons, sus hijos, your daughters, sus hijas, your wives, sus esposas and your houses. y sus casas. Hallelujah. Aleluya. Can we see it again, please? Podemos ver eso otra vez. Repeat with me. Don't be afraid of them. Luego mientras revisaba, no temas a All ellos. together. Remember the Lord, Recuerdan al Señor, great and awesome, grande y poderoso, and fight, y pelean, and fight, y pelean, and fight, y pelean, and fight, y pelean, and fight y pelean for your brethren, por sus hermanos, your sons, sus hijos, daughters, wives, sus esposas and houses. y sus casas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Can we take one moment, please, all together pray in one voice, Just fight in your prayer for your brother and your Vamos a orar todos sisters, your juntos y nomás daughters, our pelean. houses. Pelean por sus hijos y por sus In hijas, Jesus' sus name. hermanos.
in one voice, in En one una accord, sola all voz. together En una for sola 1 minute, voz. for 1 minute, all together in minuto. one voice. Ya Rab nashkurak, Pelean Ilahi por Salih, ellos. oh Lord, we bless your name. We give you all the honor, all the glory. We start our fight today right now. Right now we start our fight, Lord, just to give you all the honor, all the glory, Lord. We are fighting for our brethren. We are fighting for our daughters. We are fighting, Lord, for our wives and husbands. We are fighting for our churches. We are fighting for our lands, Lord. We are fighting, Lord, for our houses. We give you all the honor, all the glory. In Jesus' name I pray. Amen, 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 amen. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Hallelujah. Aleluya. God is good. Dios es bueno. We spoke yesterday that Nehemiah, when he looked Hablamos ayer que cuando Nehemías miró and see that Jerusalem in shameful situation, y miraba que Jerusalén estaba en un estado avergonzoso and all the people were in disgrace. y todas las personas estaban en desgracia. But he looked, Pero miró, and I need you to notice one thing. Your look can take you down, tu mirada te puede hacer caer abajo and your look can take you up. y también tu mirada te puede levantar. And it depends on how you are looking to the things. Pero depende cómo tú estás viendo a las cosas. If you look at other people look, Si that tú- look will take you down. Si tú estás mirando como otras personas miran, eso te va a hacer caer. But if you look with eyes of faith, Pero si tú miras con fe, that look will take you up. esa mirada te va a llevar Because arriba. of that, as we read together, Nehemiah looked and arose. Entonces miramos que Nehemías miró y se levantó. Even though the situation in front of him was very, very bad, the people in trouble. Aunque la situación estaba muy mal y las personas estaban en problemas. But he looked by faith. Pero él miró con fe. So he arose Entonces él se levantó and speak the word of God. y habló la palabra de Dios. So I encourage you again, we need to stand for Jesus. Entonces les digo de vuelta, tenemos que pararnos por Jesús. And as I reminded you yesterday, we need to remember our God great and awesome. Entonces quiero recordarles que tenemos que recordar de nuestro Dios grandioso y poderoso. And we do that by fasting, prayer, Y hacemos eso con el ayuno y con la oración, honoring and worshiping Him. honrando y glorificándolo a Él. And when we remember Him, Y cuando recordamos de Él, we don't need to go out. no tenemos que salir. As we experienced yesterday, right? Así como experimentamos hoy. When you remember your God, who your God is, Cuando tú te recuerdas de tu Dios, you de quién can't tu leave Dios them. es, You can't leave Him at all. tú no lo puedes dejar You will para stick nada. there. You Tú will te vas stick a with quedar Him. You ahí. will catch Him, and you won't at all to leave Him at all. Vas a agarrar de aquello y no lo vas a soltar. So, after we remember Him, Entonces después que recordamos de Él, now we are ready to fight. ahora estamos listos para pelear. And take it from me. Y tómalo de mí. Actually, not from me, from the Lord. En verdad no de mí, sino del Señor. Don't fight if you are not remembering your Lord. No peleas si no te estás recordando de Don't tu take Señor. that risk. No tomas ese riesgo It's very dangerous porque es muy peligroso to fight de pelear without remembering Him. sin recordar de Él. As we sing today in the morning, Así como cantamos hoy en la mañana. He is the captain of the host. Él es el capitán. He is the Lord of the host. Él es el Señor. He is our Lord. He is our captain, and we need to follow Him. Él es nuestro Señor y Él es nuestro capitán. Tenemos que seguirlo. So don't fight alone. Entonces no peleas solo. Remember Him first, Recuerda de Él primero. put Him first, Ponlo primero. and remember. Y recuerdan. That does not mean if I pray and if I make Him first, He will be first. No quiere decir que si yo oro y lo pongo primero, He is Él va a ser first. primero. Él es primero. If we recognize that or
does not recognize that, He is the Lord. Si lo reconocemos o no lo reconocemos, first Él es all el the Señor. time. Él es primero todo el tiempo. We just need to remember that. Solamente tenemos que recordar de aquello. We don't make Him first. No lo ponemos en We primero. don't make Him Lord if we confess He is Lord. Nosotros no lo hacemos Señor si lo confesamos como Señor. He is the Lord. Él es el Señor All the time. todo el tiempo. He is the Lord Él es el Señor of all. de todo. All the time He is the Lord. Todo el tiempo Él es el Señor. So today, Entonces hoy, amen. Today in our time together, ahora nuestro tiempo juntos, we will focus on the second word, fight. vamos a enfocarnos en la segunda palabra, pelea. We remember that our God is awesome God. Recordamos que nuestro Dios es glorioso. So right now we need to fight. Entonces ahora tenemos que pelear. We need to fight for our brethren and sisters and daughters, Tenemos que wives, pelear por husbands, nuestros the hermanos, churches, our countries, Hermanas, hijos, everything. hijas, el país. And I need to remind you Y tengo que recordarles in this morning that we are in spiritual warfare every moment. que hoy en esta mañana estamos en guerra espiritual cada momento. And I am so happy that in our Bible Y estoy tan alegre que en nuestra Biblia there is two books, hay dos libros and both of them talking about spiritual warfare. y los dos hablan de la guerra espiritual. First one, the book of Joshua. Y en el primero es el libro de José. Book of Josué Joshua El libro speaking de Josué. about fighting. habla de pelear. Fighting not as we most of the people understand, they fighting to enter the promised land. That means they fighting to go to heaven. Entonces este tipo de pelea no es como nosotros entendemos. That's not true. The heaven is granted to us by the blood of Jesus Christ. Ellos están peleando para entrar a la tierra prometida, pero es dado a nosotros por la sangre de Jesús. But that book speaks to us about daily fighting to possess our inheritance. Pero esta palabra nos habla de nosotros pelear diariamente por nuestra herencia. And the promised land for us, it's not heaven, it's here. Y la tierra prometida para nosotros no es el cielo, es aquí. It's all the blessings which the Lord promised to give us, but we need to fight to take. Son todas las bendiciones que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, pero tenemos que pelear hoy. So Joshua lead the people to promised land, Entonces Josué lleva a la gente a la tierra prometida, but the Lord told him, you need to fight. Pero- Fight and take. pero Dios le dije, tú tienes que pelear, Fight pelear and possess y tomar, pelear y obtener your inheritance. tu herencia. And in the New Testament, we have a new insight. Y en el Nuevo Testamento tenemos una revelación nueva. Paul write the letter to Ephesians. Pablo escribió una carta a los Efesios And in that book, y en ese libro we understand the spiritual warfare in different understanding or Entonces- in complete understanding. entonces entendemos esta guerra espiritual en otro entendimiento diferente. In that letter, there's three major words. Y en este hay tres medidas de guerra. First word Primera guerra is just sitting. es estar sentado. We find that in chapter 1, 2, and 3 of the letter of Ephesians. In chapter 1, it says that God Father raised Jesus from the dead and seated him on his right hand in heavenly places. And in chapter 2, it says that the Lord, who is rich in mercy and love, He rose us again with the Lord from the dead and seated us with Him in heavenly places. So Jesus is seated on the heavenly places, and we also are seated with Him in heavenly places. Sitting means that the work is done. The battle is done.
And the one who did the battle is our Lord Jesus Christ. He did all the work. He did it on the cross. And He bring us the victory. So in Ephesians chapter 1, 2, and 3, you just read in Him, in Him, in Him. In Him we have inheritance. In Him we have redemption. In Him we have peace. In Him we have everything. Entonces in Him. leemos que en Él tenemos todo, tenemos redención, tenemos la libertad y la sanidad, todo lo tenemos en Él. So what we need to do just to sit and discover what we have in Jesus Entonces lo que Christ. nosotros tenemos que estar haciendo es solamente sentar y descubrir lo que nosotros tenemos en Él. You don't need to do anything to have a blessing. No tienes que hacer nada para tener la It is bendición. there. It is there in Jesus Christ. Ahí está en Jesús. Just sit. Solamente Take sentar, rest in between His mighty arms descansar en sus brazos fuertes and enjoy your blessings. y disfruta de tus bendiciones. Second word Segunda palabra, in chapter 4 and 5, en capítulo 4 y 5, walking. caminando. After sitting, Después de sentar, discover what you have in Christ. descubre lo que tienes en Just Cristo. start walking Solamente empieza a caminar in a manner of worthy en una manera de caminar, to the calling which the Lord called us to. caminando hacia el llamado que Dios nos ha llamado. So just walking, walk with the Lord. Entonces solamente caminar y caminar con el Señor. We didn't just accept Jesus as our Savior, but we accepted Him as our Lord. No solamente lo hemos aceptado como nuestro Salvador, So we sino need to como nuestro walk in Señor. that manner of worthy to Him. Entonces tenemos que caminar en esa manera con Él. Then we came to the third word Entonces llegamos a la tercera in palabra chapter 6. en capítulo 6. Paul wrote to us and to Ephesians. Pablo escribió a los Efesios y a nosotros. Finally, brother, Finalmente, hermanos, be strong in the Lord. ser fuertes en el Señor. Say it with me, be strong in the Lord. Dígalo conmigo, ser fuerte en el Señor. Again, be Otra strong in vez, the Lord. ser fuertes en el Señor. Put on all the armor of God, Y revístanse con toda la armadura de Dios, so you will be able para que tú puedes to stand firm. parar firme. Stand firm. Parar firme. Third word, standing firm. La tercera palabra, parar firme. That means we are called to stand firm in our fighting. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pararnos We are in firmes en nuestra spiritual lucha, warfare, mientras que estamos en la guerra espiritual. and our struggle not against blood and flesh, Y no estamos luchando contra carne y sangre, but against the world forces of this pero estamos age. peleando contra las fuerzas de las tinieblas de este tiempo. The spiritual forces of wickedness Esas fuerzas espirituales de in heavenly maldad places. en los lugares celestiales. We are not fighting people. No estamos peleando contra la We are gente. not fighting people different than us in color and in background or in religion. We didn't fight people. No estamos peleando contra la gente de otros países, de otros colores o de otras naciones. But we fight against the spiritual forces in heavenly places. Pero sí estamos peleando contra las tinieblas. Because remember, we are seated with Him in heavenly places. Porque recuerdan, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. So we are fighting in heavenly places Entonces estamos peleando en los lugares celestiales and take our position here on this y land. tomando nuestra posición aquí en la tierra. So we need to understand that. Entonces tenemos que recordar y entender eso. As we talk about fighting, Mientras que hablamos de we are pelear, remembered our God, and it's time to start fighting. primero recordamos de nuestro Dios y ahora es We tiempo don't de fight pelear. people against us. No peleamos contra la gente que está We don't contra fight nosotros. anyone. We love all people. No peleamos contra nadie, amamos a todos. But we fight in spiritual realm. Pero sí peleamos en los lugares celestiales. We fight against the forces of darkness of this world. Peleamos contra los poderes de las oscuridades de este mundo. And to do good fight, Y para hacer una pelea buena, because the Bible command us fight the good fight. porque la palabra nos dice hay que pelear la buena batalla. I will give you some help. Le voy a dar una ayuda. We need power, right? Necesitamos poder, ¿verdad? Nobody can fight without power. Nadie puede pelear sin fuerzas. So today, I'm going to share with you first
we need the power of a prayer. Entonces quiero compartir con ustedes, en primer lugar, necesitamos el poder de la oración. We need the power of prayer. Necesitamos el poder de la oración. Since our fight in spiritual realm, Entonces- we need to fight with prayer. Así como la lucha está en los lugares celestiales, tenemos que pelear con el poder de la oración. I told you yesterday, we remember Les dije our ayer- God by prayer. Que recordamos de nuestro Dios con nuestra And oración. we fight by prayer. Y peleamos con la oración. We need prayer all the time. Necesitamos oración todo el And you know tiempo. what we need, all of us in this morning? ¿Y sabe lo que necesitamos todos nosotros en esta mañana? We just need to pray as Elisha Solamente prayed tenemos que orar como in the Eliseo Old Testament. en el Antiguo Testamento. Because all of us, Porque todos nosotros, like Gehazi, así como the Jehaz, servant of Elisha, el sirviente de Eliseo, one day he went out un día él salió and he looked. y él miró. Nehemiah looked and Gehazi looked as well. Nehemías miró y Jehaz miró también. Yeah, Gehazi, Jehu, the servant of Yahu. Elisha. Jehu. Yeah. So he looked Entonces él miró and he came back to Elisha y él regresó a Eliseo and he said, behold, y él dijo, mira, this is hopeless. no tiene sentido. This is helpless. Esto no tiene sentido. Because he saw Porque él miró horses and chariots surrounding the mountain. las carretas y los caballos que estaban alrededor de todo el monte. So Elisha told him, Entonces Eliseo le dijo, behold, ser santo and prayed, y Lord, orar. open the eyes of my servant. Y él oró, Señor, abre los ojos de mi siervo. That's what we need. Lord, Y es lo open que my necesitamos eyes. nosotros. Señor, Can you abre do mis it with ojos. me right now? Puedes hacerlo conmigo. Just close your eyes Cierra tus ojos and pray with me right now. y ora Lord, conmigo ahorita. Señor, open my eyes. abre mis ojos. Lord, Señor, open my eyes. abre mis ojos. Lord, Señor, open our eyes. abre nuestros ojos. As a church, open our eyes. Así como iglesia, abre nuestros Jesus' ojos. name. En el nombre de Jesús. And guess what happened? ¿Y sabe lo que pasó? Gehazi goes out Él sale and looked again, y miró de vuelta. and he saw horses and chariots of fire Y miró carretas y caballos de fuego surrounding him. que estaban alrededor de él. And Elisha told him, Y Eliseo le dijo, those who are with us, ellos que están con nosotros greater than those están mayor que los que están who are against us. contra nosotros. As I said it right? Lo dije Let me bien, tell you, no. I said it wrong. yo lo dije mal. Elisha didn't say, those who are with us Él no dijo- greater than those against us. He said, those who are with us Que ellos que están con greater nosotros than those with them. están mayor que los que están con ellos. He didn't see the real horses and chariots, Porque él no miraba algo en real. but he looked on the heavenly places. Pero él estaba viendo en los And lugares he celestiales. realized that those who are with us greater than those who are with them. Y se dio cuenta que los que están con nosotros están mayor que los que So están we con need to aquellos. pray. Entonces tenemos que orar In heavenly places. en lugares celestiales. Pray with open eyes over your family, over your marriage, over our churches, over your job, in heavenly places. Una oración donde Dios va a abrir los ojos en tu matrimonio, en fight tu casa y people. en la iglesia. No peleas contra la gente. Don't think about people and fight people, but fight in heavenly places. No piensas en la gente y pelear contra la gente, sino pensar en las cosas celestiales. That's what we need to see. Y es lo que tenemos que ver. One day, Un día, ISIS threatened us in Damascus. ISIS nos estaba amenazando en Siria. And ISIS said that they will attack Damascus when they finish their prayer on Friday. Y ellos dijeron que iban a atacar a Damasco cuando terminaban su And they oración. put that threat on the social media. Y ellos dijeron eso en los redes So the sociales. people get so afraid. Entonces las personas empezaron a temer. Because ISIS announced that they will be in thousands. Porque ISIS anunció que iban a estar en miles. So they said that during the week. They said next week, next Friday, when we finish our prayer, we will attack Damascus. Entonces ellos dijeron que en una semana, para el otro viernes, van a atacar a Damasco. So we start our fighting.
Entonces nosotros empezamos a pelear. The people get afraid and hide in their houses, but as a believers, as a church, Y las personas empezaron a temer y meterse en sus casas, pero como creyentes y como iglesia we proclaim that week fasting and prayer. proclamamos en esa semana con oración y ayuno. And on that Friday, Y en ese viernes all the believers wake up very early, just fasting and prayer. todos los creyentes se levantaron muy temprano orando y ayunando. And at almost around 12 noon, Y casi como a las 12 de mediodía it was the first week on June. era la primera semana de junio. And in Syria, June, the beginning of summer. Y en Siria es el principio del verano. So it was very sunny day. Entonces el día estaba muy soleado And everything looks very good. y todo se miraba muy bueno. But while we are fasting and praying, Entonces, ¿por qué estamos ayunando y almost orando? at 12 noon, Entonces casi a mediodía the weather started changing very quickly. la temporada empezó a cambiar muy rápido. It became very cloudy. Empezó a poner tinieblas. And around 12:30, when they start finishing their prayer and start gathering themselves to go out to the street, Entonces como a las 12:30 del día ellos estaban terminando su oración y empezaron a salir a las calles. so it start raining. Entonces empezó a llover. But guess what? Pero ¿sabes qué? It's not rain, No es lluvia, it's hail. es granizo. This size. Así como este tamaño. And in Damascus, in Syria in general, we didn't have that kind of hail. Y en Siria nunca hemos tenido ese tipo de granizo. Sometimes it's hail, but small size. Hay veces que cae granizo, But pero this está time, chiquito. this big size. Pero esta vez era grande como esta medida. And in 15 minutes, no one of them, all of ISIS in the street, no one of them keep in the street. All of them run away. Y en menos de 15 minutos todos los de ISIS corrieron de la carretera. I remember Nancy took one hail from the balcony and put it in the fridge as a remembrance of Yo me our acuerdo que Lord. mi esposa tomó un pedazo de granizo y lo puso en el congelador como un recuerdo. And no one of them entered the city in that day. Y que ninguno de ellos entraron a la ciudad ese día. No one of them. Ninguno de ellos. And you know, even our government in the news in the evening, También el gobierno en las noticias, even though it's not a Christian government, aunque but no es un gobierno cristiano, in the news they said, en las noticias dijeron, the Lord is fighting with us. el Señor está peleando con nosotros. Because, sometimes we can't fight. Entonces hay veces que no We are weak to podemos fight the pelear, people and who are in front of us. pero que somos débiles para pelear contra But los we que can están fight delante in de heavenly nosotros. places. Pero peleamos en los lugares celestiales. Pray in heavenly places and fast in heavenly places. And Oramos what y we do in ayunamos heavenly en los lugares places will celestiales. take place here down in our Y life. lo que oramos en lugares celestiales va a tomar lugar aquí en la tierra. Praise God. Gloria a Dios. Next day we went to the church to give praise and to give our praise to the Lord. Entonces el siguiente día fuimos a la iglesia para dar nuestras alabanzas a Dios. And the Lord gave us one verse from the Bible. Y Dios nos dio una palabra It's from the book of Job, y es del libro de Juan, chapter 38, verses 22 and 23. capítulo 38, Chapter verso Verses. 22. 22 and 23. Have you entered the storehouse of snow? And have you seen the storehouse of the hail? ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto donde se guardan el granizo? Which I have reserved for the time of distress. Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, For a day of war and battle. para el día de la batalla y de la guerra. How many times do you read this verse? ¿Cuántas veces hemos leído este And versículo? I read it many times. I didn't realize that can be true in my life. Yo lo he leído muchas veces y no podía creer que podía But ser guess cierto what? en mi vida, pero ¿sabes qué? Our God, the Nuestro same Dios. yesterday, today, and forever. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. So you need and you can trust our Lord and apply every verse in this Bible to your life. Entonces sí se puede y necesitas creer cada palabra de este libro. So that's exactly what happened with us. The Lord
stored the hail for the day of the battle. Y es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. And Él he guardó fought- el granizo para ese día de la guerra. He fought for us Y Él peleó para nosotros. because the battle is the Lord. Porque la batalla es del Señor. Not for us. No es para nosotros. Just pray and fast in heavenly places, and the Lord will. Solamente will fight for orar us. y ayunar en lugares celestiales y Dios va a pelear por nosotros. Hallelujah. Aleluya. Another day, Otro día, the radical Muslims los musulmanes radicales threatened the Christian in one area. amenazaron a los cristianos en una área. And in that area, Y en esa área- we have a small church, Tenemos una iglesia pequeña, very small church. muy pequeña. So the pastor called us in Damascus. Entonces el pastor nos habló en Damasco. That area maybe 1 hour far from Damascus. Y esa ciudad está como de una hora a Damasco. And he said the radical threatened us that the next Friday when they finish their prayer, they will attack the houses of Christians. Entonces el pastor dijo que los radicales habían dicho que And- en una semana van a atacar a las casas de los cristianos And they will force us to go out from this city. y que van a forzar a nosotros salir de esta ciudad. So what we have to do? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? We told him Entonces le dijimos, we will fast and pray. vamos a orar y ayunar. Another week fasting and prayer. Otra semana de orar y ayunar. When the next Friday came Cuando llegó el siguiente viernes and the radical finished their prayer in the mosque, y los radicales terminaron su oración, go out to this main square salieron al centro and they start shouting, y empezaron a gritar, shouting. gritar. Even you know, all the women who stayed home belong to them. Aún todas las mujeres que eran de ellos que quedan en la They casa take pot tomaron como cántaros and go to the balconies y fueron arriba to de su make casa bad noise. para hacer ruido con los And cántaros. the men start shouting. Y los hombres empezaron a gritar y gritar. More shouting. Más grito. So all of them get very angry and are ready to attack Christian houses. Entonces todos ellos se ponen muy agresivos y quieren atacar a las casas cristianas. And guess what? Pero ¿sabes qué? Our Lord is the Lord. Nuestro Dios es el Señor. While they are shouting, Mientras que ellos están gritando, two family of them dos familias de ellos start fighting each other empiezan a pelear contra ellos mismos in that gathering. en esa junta. And that fight became bigger and bigger. Y esa pelea creció y creció. And they spent the rest of the day fighting each other. Entonces duraron el resto del día peleando contra ellos mismos. And no one of them attacked a single Christian home. Y ninguno de ellos atacaron una casa cristiana. And to that time, the government sent their army Entonces en ese tiempo el gobierno and take them, all of them, out of that city. mandó su ejército y los sacaron todos de la ciudad. And today, Y hoy that church is still there. esa iglesia sigue estando allí. And after that, Y después de eso it was a small church. era una iglesia pequeña. Right now became bigger church. Ahora ya estamos una iglesia más And grande. the church right now buy land and building and bigger church. Ahora la iglesia compró un And none terreno y of that Christian leave that city. están edificando una iglesia más grande y ninguno que no es cristiano se ha salido de esa ciudad. So the Lord again Entonces el Señor otra take vez us back to His word. nos lleva otra vez a su palabra Remind us in the book of Chronicles, y nos recuerda en el libro de Crónicas, Second Chronicles, segunda de Crónicas, chapter 15. capítulo 15. It's written in verse 5 to 7. Está escrito en el verso 5, segunda de Crónicas. In that day, the king was Asa. His name Asa. He is good king of Israel. So the Lord sent him the prophet Entonces el Señor envió al profeta Azariah, the name of the prophet. Azariel. Azariah. So the prophet came to Asa and told him. Entonces el profeta vino y le dijo, He explained to him what happening in that days. explicó todo lo que estaba sucediendo en esos días. It said in these verses, Y dicen estos versículos, in those times en esos tiempos there was no peace for him who went out or came in. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad Nation was crushed by nation. y los problemas
a los habitantes and de city, todos los and países. city by city. Naciones luchaba contra nación, ciudad contra ciudad. For God Porque Dios troubled them las afligía with every kind of distress. con todo tipo de dificultades. That is what the Lord did in that city. Y es lo que Dios hizo en esa ciudad. Lord. El Señor, The Lord, alone the Lord, el Señor, solamente el Señor troubled them with every kind of distress. So they start fighting each other. los afligía con todo tipo de dificultad y empezaron a pelear contra ellos And he mismos. prevent them to reach out their hand to his children. Y no dejó que ellos extendían ninguna mano a sus hijos. So the prophet tell Asa, Entonces el you profeta be strong le dice ser fuerte and don't lose courage. y no pierdes el ánimo. And the Lord is telling us in this morning, don't be afraid. Entonces el Señor nos dice en esta mañana, no Don't temes, be afraid. no temes Don't be afraid or No lose temas. courage. o perder el ánimo, But fight. pero pelear In heavenly places. pelear en lugares celestiales. So we can fight by prayer. Entonces podemos pelear con la oración. Second thing, Segunda cosa, we need the power not only of prayer, but we need the power of dedication. peleamos, pero no solamente peleamos con el poder, sino necesitamos el poder de dedicación. The power of surrendering all to Jesus. El poder de soltar todo a Jesús. As we already heard from Pastor Sunny, Así como escuchamos del pastor Sani, we need to put ourselves on the altar. necesitamos ponernos en el altar. That means we need to take the decision to be ready to be dead for Him. Eso quiere decir que tenemos que estar listos para ser muertos para Él. Even though He Aunque- died for us. Aunque Él murió por nosotros, But we need to be ready every day to put ourselves on the altar. nosotros tenemos que estar listos cada día de ponernos en el altar. And that's our story. Y esa es la historia de nosotros. And I let my wife Nancy share with you this story. Entonces voy a dejar que mi esposa comparte con ustedes una historia. One time I were praying and fasting to dedicate myself to the glory of God. Había un tiempo que yo estaba orando y ayunando para dedicarme al Señor. So I used to wake up very early at 4 every day Yo me despertaba a las 4 de la mañana cada día and pray. y orar. And one time, while I'm praying, told the Lord, Y una vez que yo estaba orando, yo le dije al Señor, I'm ready to do whatever you ask me to do. estoy lista para hacer lo que tú me pides hacer. And whatever you said, I will do. Y lo que tú digas, yo lo voy a hacer. And but I heard the voice of the Lord said, are you ready to put yourself on the altar? Y yo escuché que el Señor me dijo, ¿estás dispuesta a ponerte en el altar? I was shocked because I was ready to do something to glorify His name by minister and calling the people, make some big meetings like we heard in Western country. Entonces yo estaba sorprendida porque yo esperaba escuchar algo de Dios, como decirme hacer un servicio o hacer una junta grande como hemos escuchado de estos lugares del oeste. Since we prepare ourselves as a church to do that, but it was shock for me because the Lord asked me something very different. Porque como iglesia siempre hemos preparado para algo así, pero lo que Dios hizo era algo completamente diferente. And to be honest with the Lord, I take a day of fasting and pray. Entonces, para ser honesto con Dios, yo tomé un día de orar y ayunar. The next day I said, yes, Lord, I'm ready. Y el siguiente día yo le dije, sí, Señor, estoy lista. And because of the ISIS was attacking from time to time, I thought maybe I will die in this time. Entonces, como el ISIS estaba atacando de vez en cuando, yo pensé que esto era una preparación porque yo iba a morir. I prayed and I put myself on the altar. Entonces yo oré que yo me pusiera en el altar. But the Lord said that day, Pero el Señor me dijo ese día, are you ready to put your husband's life on the altar? ¿estás dispuesta a poner la vida de tu esposo en el altar? I cried a lot and I said, what will happen with our daughters? Entonces yo lloré mucho y dije, ¿qué vaya a pasar con mis hijas? But if this is your will, Lord, Pero si esta es tu voluntad, Señor, I went and I awake my husband yo fui y desperté a mi esposo and I asked him to pray with me. y yo le pedí que orara conmigo. And we fast Y oramos
and we dedicate ourselves. ayunamos y dedicamos a nosotros mismos. We said, yes, Lord, we are ready to put ourselves on the altar. Y dijimos, sí, Señor, estamos dispuestos a ponernos en el altar. And the third day, Y el tercer día, the Lord said, el Señor dijo, are you ready to put your daughter's life on the altar? ¿estás lista para poner la vida de tus hijas en el altar? I cried a lot, Yo lloré mucho. and we took decision to ask them Entonces tomamos la decisión de preguntarle a ellas and to prepare them y de prepararlas. after we fast and pray. Después que oramos y ayunamos. And we told them, Y les dijimos, we took them to the main door. We took them to the main door, los llevamos a la puerta principal. and I told them, maybe one day we will see men come from this door. Les llevé a la puerta principal y les dije, tal vez un día vamos a ver hombres llegar a esta puerta With a big sword in their hands, con una espada grande en sus manos and they wearing weird, and they have a big beard. y tienen una barba grande y están vestidos raros They will put their swords on our neck. y van a poner su espada en nuestro cuello We will see some blood, y vamos a ver sangre, some pain, dolor, but we will close our eyes here, pero vamos a cerrar nuestros ojos aquí and we will open it in the heaven, y vamos a abrirlos en el cielo and we will see Jesus y vamos a ver a Jesús and his angels, y sus and ángeles we will be glorify his name y vamos a estar in the glorificando su heaven. nombre en el Don't cielo. care about pain. No importa el dolor, Don't say any words what they will tell you to say. no digas ninguna palabra que ellos te van a decir, Just tell them, solamente decirles, Jesus loves you, Jesús te ama and we forgive you. y te perdonamos. And that time, Y en ese tiempo I explained to them how Paul came to kill the Christian in Damascus, but the Lord turned him. And maybe our words will change these people, but just say that we forgive you, and don't say any word what they want you to say. Then after that, immediately, yo les compartí a mis hijas la historia de Pablo a Saulo cuando él iba a Damasco para matar a los cristianos y llevarlos presos, que tal vez Dios les va a cambiar su corazón a ellos, pero si no lo hace, no les digas nada, solamente perdonarlos y decirles que Jesús te ama. after that, immediately, the Lord took out all our fears. Y después de eso, rápidamente Dios quitó todo el temor de nosotros. Our lives was on the altar, Nuestras vidas estaban en el altar and we don't know any fears after that. y ya desde ahí no hemos tenido ningún temor después de ahí. Because we used to every day kissing them, hug them, and we don't know if we will see them again. But after that, we were happy and encourage our other Christian around us. Porque diariamente estábamos abrazándonos y besándonos porque no sabíamos qué iba a suceder. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. What we need to understand, Lo que tenemos que entender, instead of wasting all our life en vez de perder toda nuestra vida just fighting our fears, peleando con nuestros temores, we have fear regarding our families. tenemos temores de nuestra familia, We have fear regarding our future. de nuestro futuro, We have fear regarding our maybe our job. temor con nuestro trabajo. What will happen in the future for this country? ¿Qué vaya a suceder con este país en el futuro? We waste our time just fighting the sin and fighting the bad things in this world. Y perdemos nuestra vida peleando contra las cosas malas de este mundo. There is better solution. Pero hay una solución mejor. Take your fear Toma tu temor and kill them on the altar. y mátalo en el altar. When you surrender yourself and put yourself on the altar, Cuando tú te rindes y te pones en el altar, you are stopping fighting your fears, en vez de estar peleando tus temores, but you are killing them on that altar. los estás matando en el altar. Because of that, Nancy shared Así como dijo mi that esposa, after that moment, que después de ese momento, all our fears gone. todo el temor de nosotros se We fue. don't have any fear. No tenemos temor. If the Lord called us to heaven, Si el Señor nos llama al that's cielo, honor. es un honor. And if He keep us here, Y si Él viene y that's nos deja another aquí, honor to minister Him and to glorify your name, His es name. otro honor para glorificar su nombre. So please, Entonces, por favor, you need this power necesitas of este poder dedication. de dedicación.
Just go to the Lord. Ve al Señor, Go to the Lord ve con el Señor and put yourself on His altar. y ponte en su altar. Give your life to Him. Da tu vida a Él. Believe me, it's worthy. Cree que It's lo worthy. vale. Just put yourself on the altar and live to Him, live to His glory, and He will protect you. Solamente ponte en el altar y vive para Él y And He Él will te va a give you the proteger victory. y Él te va a dar la victoria. So we need to fight Tenemos que pelear with the power of prayer, con el poder de oración, but we need to fight also with the power of dedication. pero también tenemos que pelear con el poder de But we need dedicación. also the power of forgiveness. Pero también necesitamos el poder del perdón. We need the power of forgiveness. Necesitamos el poder del perdón. Do you know that the reason that we lose a lot of blessings and we lose sometimes our peace Sabes que muchas de las razones que perdemos las bendiciones y hay veces que perdemos la paz, because for us it's too hard to forgive. porque es muy difícil que nosotros perdonamos. Jesus said, bless your enemy. Jesús dijo, bendecir a tus enemigos, Pray for them. orar por ellos, Pray for them. orar por ellos And say blessing to them. y decir una bendición para ellos. I heard once one pastor said that. Yo oí un pastor que dijo, This is called the return blessing. esto se llama el regreso del bendición. When you forgive and bless, Cuando tú perdonas y Your bendices tu enemigo, the first one who get blessed, el primero que sea bendecido Is you. eres tú. when you blessing, when you forgive, that blessing will comes back to you. Cuando tú perdonas y cuando tú bendices, ese regresa a ti. So we need to fight Entonces tenemos que pelear the spiritual forces of this age, of this darkness, Tenemos que pelear contra las fuerzas by the power of forgiveness. de las oscuridades con el poder del perdón. Because the forces of this age, Porque las fuerzas de este tiempo, the forces of evil one, las fuerzas del maldad, he forces us to hate each other. él nos forza a odiar a cada uno. Did you notice how hatred is there right now in this war? All the people hate each other. Miras Nation hate each other. como ahorita en este tiempo las naciones se odian uno contra el otro. Right now we heard war everywhere in this world. Tenemos guerra en todas partes de este mundo. So we need to stand for Jesus. Entonces tenemos que parar para Jesús And we need to forgive. y tenemos que perdonar. We need to let other people know and see in us there is different power. Tenemos que hacer ver a la otra gente que hay otro tipo de We don't poder. take revenge to ourselves. No tomamos la venganza para nosotros give it to mismos, Jesus. pero se lo damos a Jesús. We forgive Perdonamos and He will fight for us. y Él va a pelear por nosotros. Another story happened with Nancy. Otra Nancy. historia que pasó con Nancy. Because of the war in Iraq, a lot of Iraqis people came and to our church to help them. Por la guerra que estaba sucediendo en Irak, venía mucha gente a la iglesia para ayudar. One of those women, Muslim women, Y en ellos una mujer musulmán, she took some help, medicine help from our church. We help with medicine and food. nuestra iglesia ayuda con comida y con medicamento. Y esta mujer musulmán tomó medicamento. She took some medicine and she doesn't have a chance to take some food. Toma este medicamento y no tuvo la oportunidad de tomar la comida. So I met her, she was very angry. Entonces yo me junté con ella y estaba muy molesta. And I asked her, why you are angry, why you're sad? Y yo le dije, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás triste? She was cursing the church, cursing us. Y ella estaba maldiciendo a la iglesia y a nosotros. And she said, I want food, no one helped me with food, they gave me only medicine. Y ella dijo, yo quería comida y solamente me dieron el medicamento. I told her, you can take food later if you register your name, because it's we arranged that for by names. Y yo le dije que si ella esperaba podía tomar la comida, pero tenía que registrarse. But the haters was very strong in her eyes and she cursed me. Pero ese odio estaba muy fuerte en sus ojos y me maldijo. And I was wearing the cross Y yo estaba con la cruz. and she split on the cross. Y ella escupió en la cruz. Spit. Yes, split on the cross. Y ella escupió en la cruz que yo tenía puesto en mi collar. That time, my blood was on fire. Y esa vez mi sangre estaba
hirviendo. I was telling, we're helping you, we give you medicine, and we don't have to. Yo estaba pensando y diciendo que estábamos ayudándote y no tenemos que hacerlo. In my side, my personality, I wanted to catch her and fired her. Pero en mi carne yo la quería tomar y deshacerme de ella. But immediately the Lord told me, Pero inmediatamente el Señor me dijo, she didn't do it against you. ella no lo hizo contra ti, She did it against me. lo hizo contra mí. I forgive you, Yo te perdono and I forgive her. y yo la perdono a ella. I died on the cross for you and for her. Yo morí en la cruz por ti y por ella también. And the Lord changed my spirit. Y el Señor cambió mi espíritu. And I told her, Y yo le dije, because what Jesus did on the cross, por lo que Jesús hizo en la cruz, I forgive you. yo te perdono. And I explained her a little bit about Jesus, what he did. Y yo le expliqué un poco de lo que Jesús hizo. And the Lord changed her. Y el Señor la cambió. She apologized. Ella me pidió perdón. And next day, Y el siguiente día she came to the church with many other women. regresó a la iglesia con muchas mujeres. And she told me with a loud voice, Y ella me dijo con una voz alta, I didn't came for the food. yo no vine por la comida, I came to listen to the meeting. yo vine para escuchar en la junta. And I saw her every meeting with her son. She came and she sit in the front. Entonces yo la miraba en cada servicio con su hijo enfrente. Hallelujah, hallelujah, Aleluya. hallelujah. We need the power of forgiveness. Necesitamos el poder del perdón. Are you ready to forgive people around you? ¿Estás dispuesto a perdonar a las personas que están a tu alrededor? Are you ready to forgive? Some people live right now with you in the same house. Hay personas que están viviendo contigo mismo en la misma casa, tienes que perdonarlos. Sometimes we keep it in our heart, A veces lo mantenemos en nuestro corazón. and in doing so, Y en hacer eso, we're just building walls estamos levantando paredes around us, alrededor de nosotros. and no blessing will reach us. Y ninguna bendición nos alcanzará. You can turn down all that wall. Tú tienes que romper todas esas barreras Just say, I forgive. cuando tú dices, yo perdono. Forgive people around you. Perdona a las personas que están a tu As a alrededor. church, we need to forgive people around us. Como iglesia tenemos que perdonar a las personas que están alrededor. There will be always people against the church. Siempre va a haber gente contra la iglesia. There's a people just to resist this church and to put a stumbling rock in the front of the church. Hay personas que están para resistir a esta iglesia y poner unas piedras de tropiezo afuera de las puertas. You don't need to fight them. Y no los tienes que pelear. You need to bless them. Tienes que bendecirlos, Forgive them. perdonarlos And say, I'm blessing you in the name of Jesus. y decirles, te estoy bendiciendo en el Forgive nombre de them. Jesús. Perdonarlos. And God can bring them to this church. Y Dios los puede traer a esta iglesia. As a country, we need to stand on behalf of America. Como país tenemos que pararnos en lugar de Because, América. sometimes our country did bad things to other countries. Porque sabes que nuestro país a And we veces didn't hizo know. cosas malas a otros We países didn't know. y no lo sabíamos. But we can do something as a Christian. Pero sí podemos hacer algo As como a people of cristianos, God. como personas de Dios. We can stand in front of the Lord Podemos pararnos delante de Dios and say, Lord, forgive us. y decir, Señor, perdónanos Forgive our country. por perdonar nuestro país And forgive other countries. y perdonar a otros Just países. say blessing to other people. Solamente lanzar una That's bendición our a otras job and that's personas. our power now. Ese es nuestro trabajo y nuestro poder. You know, this power, nobody can have it. Este poder nadie lo puede You can't tener. find it in any other institution in this world. No lo puedes hallar en otro Whatever instituto. powerful it is, Qué tan poderoso es. whatever resources they have, No importa los recursos que only tienen. God's people, Solamente las personas de only Dios, His church, los hijos de Dios, they have the power of forgiveness. la iglesia de Dios tiene el poder de perdón. So we need to use that power Entonces necesitamos and usar ese forgive each poder other and forgive other people. y perdonar cada uno de nosotros mismos. Because that is the message of the cross. Porque ese es el mensaje de la cruz. That is the message of the cross. Ese es el mensaje de la cruz. And we need to do that. Y necesitamos hacer aquello. So we fight. Entonces peleamos. We need the power of prayer. Necesitamos el poder de la In heavenly oración places. en los lugares We need the celestiales. power of dedication. El poder de dedicación. Put ourselves on the altar.
ponernos en el kills altar, all our fears on the altar. todos nuestros temores en el altar. And we need the power of Y forgiveness. necesitamos el poder del perdón, Forgive people perdonar las and personas proclaim the message of the cross. y proclamar el mensaje de la cruz. And last thing, Y por último, we need the power of the word of God. necesitamos el poder de la palabra de Dios. We need the power of the word. Necesitamos el poder de la palabra. We need that power in our life Necesitamos ese poder en nuestra vida and also in our fight. y también en nuestra pelea. I remember one day, Yo me recuerdo un día, yesterday I shared with you that we start since maybe 8 years before the war started. ayer les compartí que comenzamos hace como unos Just 8 años fasting and prayer for the country. solamente orando y ayunando por el país. And we start also do prayer meeting once a year. Y también comenzamos una junta de oración una vez al año. Invite all other believers from other denominations Y invitábamos a otros creyentes de to otros join us and to pray for revival. para juntar con nosotros e invitarlos a orar. And in 2010, Y en el 2010 we have the last prayer meeting tuvimos el último junta de oración before the war started. antes que comenzó la guerra. So in that meeting, we invite Brother Andrew from Netherlands. Y en esa junta invitamos un hermano Andrew de Netherlands. Because that guy, he founded a big organization, Open Door organization, and we know he has big experience how to distribute the New Testament to other countries. Porque este hombre comenzó una organización donde se puede compartir el Nuevo Testamento a la gente. And at that time, we have permission in Syria to print the New Testament and to distribute the New Testament to the people. Entonces en ese tiempo tuvimos el permiso de imprimir el Nuevo Testamento. So we invite him to encourage us in that meeting. Entonces lo invitamos a juntar con nosotros en esa junta. But for 3 days, Pero por 3 días, morning and evening, en la mañana y en la noche, he spoke about suffering. él habló de sufrir. Nancy and me once went to him Nancy y yo fuimos a él and we told him, brother, y le dijimos, hermano, we invite you to encourage our people, te invitamos para que tú puedes animar a nuestra gente, not to make them frustrated. no para frustrarlos. Why you preach always about suffering? Porque tú siempre estás hablando de sufrir y de sufrir. He told us Y él nos dijo every time he prepared himself to preach different message. que cada vez se preparaba para predicar otro mensaje. But when he get behind the pulpit, Pero cuando él se ponía atrás del púlpito, the Lord changed all his thought el Señor cambiaba todos sus pensamientos. and he started speaking about suffering. Y él empezaba a hablar He de said, it's not sufrimiento. from me, it's from the Lord. Y él dice, no es de mí, es del Señor. So at the last day of that conference, Entonces el último día de esa conferencia, all the people, we were around maybe 400. todas las personas éramos como unos We 400. hold hands together Nos agarramos de las and manos we prayed together. y oramos juntos. Lord, prepare us for suffering. Señor, prepáranos para sufrimiento. Few months later, 2 Y al- 3 months, Y unos 2 o 3 meses después, the war started in Syria. comenzó la guerra en Siria. And in the beginning, we thought, Lord, we prayed for revival. Y al principio pensábamos, We need Señor, revival oramos and por we are ready for avivamiento. revival. Necesitamos avivamiento. We didn't expect the suffering will start. No esperábamos que comenzaba el sufrimiento. But God uses suffering to bring revival. Pero sabes, Dios usa el sufrimiento para traer el avivamiento. In the beginning, it's hard to understand that. En el principio es difícil entenderlo. But later, when the refugees came from Iraq, Pero después cuando los refugios empezaban a llegar a Irán and one pastor in our church visited them, y un pastor que visitó a ellos and he reported to us y reportó a nosotros that in very small house, que es una casa muy pequeña, like maybe in one room, como de un cuarto, there is maybe 3 or 4 families. hay como 3 o 4 familias. And he said, I just shared with them the gospel. Y yo acabo de compartir con ellos el Very evangelio. simple message. Un mensaje muy sencillo. And all of them accepted Jesus. Y cada uno de ellos aceptaron a Jesús. That is the revival. Y ese es el That is avivamiento. the revival. Ese es el avivamiento. Because without understanding the power of the word of God, Porque- there is no revival. Porque si no entendemos la palabra de Dios, no hay avivamiento.
And the Lord bring that suffering Entonces el Señor usó ese to let the sufrimiento people hear His word. para hacer las personas escuchar su palabra. Because later on in Syria, when the war started in Syria, Porque cuando comenzó la there is guerra en many Siria, area it's very hard to go in. hay muchas áreas donde es muy difícil entrar, Very hard. muy difícil. But when the war started Pero cuando comenzó and la guerra ISIS came to that area, y ISIS llegó a esa all área, the men stay in that area todos los hombres quedaban to en ese fight with lugar ISIS. para pelear con And ISIS. all the rest of the family, women and children, Y los demás de la familia, go las out mujeres y from los hijos, that areas salieron de esas áreas and came to our church. y llegaron a mi iglesia. So, and in that time, all of them heard the gospel. Entonces en and heard the ese word of tiempo God. todos escuchaban el evangelio. So we need to preach the gospel. Entonces necesitamos predicar el evangelio. We need to let the people hear the word of God. Necesitamos dejar las personas escuchar la palabra de Dios. And we need to tell them about really costly grace. Entonces necesitamos decirles de la gracia, Not cheap grace. no gracia barata. That means if we are willing to preach the gospel, Entonces si estamos dispuestos a predicar el evangelio, we need to be ready anytime to put ourselves on the altar. necesitamos estar dispuestos a ponernos en el altar. I will conclude with this story. Y voy a concluir con esta historia. In Book of Acts, En el libro de Hechos, chapter 14, capítulo 14, Paul was preaching in an area called Lystra. Pablo estaba predicando en una área listra. So many people start hearing the good news. Entonces mucha gente empezaban a escuchar de las buenas noticias. But after that, Pero después, some of the Jews algunos de los judíos came and start telling the people some words against Paul and Barnabas. vinieron estos judíos y empezaban a hablar mal de Pablo. So the people stoned Paul to death. Entonces las personas empezaron a apedrear a Pablo And they dragged him out of that city. y lo sacaron de esa ciudad. You found that in chapter 14, verses 19 to 21. Y lo puedes hallar en el capítulo 14 de Hechos, versos 20 a 21. So they stoned him, dragged him out of that city, thinking he is dead. Entonces lo apedrearon sacándolo de la ciudad pensando que estaba muerto. And guess what? Pero ¿sabes qué? The disciples surrounding Paul. Los discípulos que estaban alrededor de él And of course, they are praying for him. y están orando por él. And after praying, it said that he got up Y después de orar por él se levantó and entered back to the city. y entró de vuelta a esa ciudad. Do you believe that? ¿Tú lo crees? If I am in his place, Si yo estoy en su lugar, I will do this. yo haría esto. I will shake the dust of my feet Yo limpiaría el polvo de and mis leave that zapatos city and go to another city. y me iría de esa ciudad e ir a otra ciudad. But for Paul, Pero para Pablo, preaching the gospel predicando el evangelio is necessary. It's not something optional. no es una opción. It's very important to preach the gospel. Es muy importante predicar el Because of that, evangelio. he goes in. Por eso él entra de vuelta. And let me tell you, Y déjame decirte, sometimes we complain to the Lord, Lord, why I am sick, why I have this trouble, why I facing this trouble in my life. hay veces que quejamos con Dios diciendo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo este problema? I need you to put yourself in the ground of battle, in the field of battle. Pero yo te tengo que decir que te pongas en la tierra de la batalla. Do you think that while you are in the battle, if you get injured, you will say, oh, why I am get injured in the battle? Si tú estás en la batalla, tú crees que si te vas a recibir una herida, tú vas a decir, ¿por qué estoy lastimado? Or did you see someone who are in the swimming pool O si and tú he's miras- saying, oh, why I am wet, why si- I'm getting wet? O si tú miras a una persona que está en la alberca He's y in the él está swimming diciendo, pool. ¿por qué estoy mojado? Porque So, está en la alberca. we are in the field of battle. Entonces estamos en So el it's campo de la normal to batalla. get hurt. Entonces por eso estamos It's normal lastimados. to get insulted. Es normal ser It's normal insultados. to put to death in every day, in every moment. Y es normal cada día y cada mañana. Because of that, Paul, in that moment, Y por eso mismo Pablo en ese momento, for people, maybe they look at him, are you crazy? a lo mejor la gente lo miraba y diciendo, Are you ¿estás going loco? back to that city? ¿Tú vas a regresar a esa ciudad? And for him,
Y para él It's normal. es normal. I am in the battlefield. Yo estoy en el campo de Sure, I will batalla. get hurt. Claro que me voy a I herir, get injured. me voy a lastimar, But that's not the end. pero ese no es I el need fin. to keep fighting the good fight. Yo tengo que seguir peleando la buena batalla. So we need to do that, brother and sister. Entonces tenemos que hacer aquello, hermano y We need the hermana. power of evangelism. We need the power to preach the gospel. We need the power to share the good news with everyone. Necesitamos el poder de predicar el evangelio a cada uno. No matter what happens. No importa lo que está No matter sucediendo. what we will face. No importa lo que vamos a The enfrentar. most important thing, Lo más importante, I will fight the good fight. yo voy a pelear la buena I batalla. will share the good news. Yo voy a compartir el buen evangelio. And please, I encourage you to pray for this organization which support printing gospel and the New Testament in Syria and in other countries. Y por favor, yo los quiero animar que We need to ustedes pray for that. siguen orando para llevar el evangelio. As I told you yesterday, Así como les dije ayer, maybe we are here in America far from the people who choose to stand in the front line. tal vez estando aquí en América estamos muy lejos de aquellos que están en las líneas de enfrente, But at least we can stand beside them. pero podemos pararnos junto a ellos We fight with them in the spiritual realm. y peleamos con ellos en los lugares We celestiales. pray for them. Oramos por ellos We support them. y los vamos We a support the organization which support the God's work in that country. vamos a apoyarlos y el evangelio en ese That's what we can país. do here. Eso lo podemos hacer aquí. So please fight the good fight. Entonces pelea la buena batalla. And I'm full of hope Y estoy lleno de esperanza that this coming days que en estos siguientes días God is going to use you in different way. Dios va a usar cada uno de ustedes en una forma God is going diferente. to bless you in different way. Dios te va a bendecir en otra forma. Just remember Recuerdan, our God, nuestro Dios awesome and great. es bueno y hermoso. And fight Y pelea for your brothers, por tu hermano, daughters, tus hijas, wives, tus esposas, houses, tus casas, churches, las iglesias, countries. la país. Put everything between his hands Pon todo en sus manos and he will do that. y Él lo va a hacer.